Bueno, buenos días. Bienvenidos a la Fundación Santa Fe. Como dijo el doctor Santa Cruz, mi nombre es María Isabel Camacho, yo soy enfermera especialista en oncología y actualmente trabajo en el servicio de cuidado paliativo. Este tema pues es el que le da continuidad ya a la última parte que nos decía el doctor Santa Cruz de la parte de la muerte. Realmente nuestra sociedad no está preparada para hablar de la muerte. Entonces el fin nuestro es prepararlos a través de estas charlas para que tengamos, como decía el doctor Santa Cruz, un buen morir, no solo nuestra familia, sino yo pienso que cada uno de nosotros quiere morir dignamente, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar en términos sencillos sobre lo que es la agonía. Entonces, la agonía se define como la última fase del proceso de la enfermedad. Todos empezamos con una enfermedad y vamos a tener un proceso evolutivo hasta que llegue el momento final de la vida. Bueno, no solamente por una enfermedad, vamos a llegar a un momento en que vamos a estar en ese momento agónico y vamos a morir. Es la aproximación inevitable y dolorosa del acontecimiento de la muerte. Ahorita el doctor Santa Cruz hablaba de los términos, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos varios términos, esto se vuelve un ciclo final de la vida, agonía, muerte, y la muerte es el final de la vida. Entonces esos términos ya pues tenemos que empezar como a asimilarlos, a asociarlos. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero nos vamos a enfocar hoy en esta charla de únicamente la parte del final de la vida. Entonces vamos a hablar de los cuidados básicos para el paciente o para la persona que está en ese momento agónico, sea en casa o sea en el hospital. Pero también es muy importante conocer los cuidados básicos para los cuidadores. Cuidadores, llámense auxiliares de enfermería que están en casa con los pacientes, o yo como hija cuidando de mi papá, etc. Hay 3 tipos de cuidados, entonces vamos a hablar de los cuidados físicos, que es la parte que me compete en este momento, la parte de los cuidados psicológicos y parte de cuidados espirituales, de la cual se va seguramente a hablar el doctor Noguera. Esta es una fotografía de cómo podríamos ver un paciente en la fase agónica, sea en el hospital o sea en la casa. Entonces es un paciente que va a estar acostado en la cama, seguramente no está despierto, no puede caminar, está orinando o está eliminando, haciendo sus deposiciones en un pañal. Entonces vamos a encontrar las actividades y las funciones muy deterioradas. Vamos a encontrar que de pronto el tiempo de sueño aumenta, va a estar durmiendo todo el tiempo. Como les hablaba de la actividad intestinal, seguramente va a estar eliminando a través de una colostomía o está eliminando en el pañal, pueda que ya no esté orinando, entonces vamos a preocuparnos, por supuesto, por esa parte que no está orinando, que se está inflamando. De pronto va a tener periodos en que se despierta y está desorientado, no nos reconoce, ¿sí? Y puede tener unos cambios en la piel, se puede ver muy pálido, se puede ver muy amarillo, se puede ver verde. Son como los cambios físicos, algunos ejemplos. Entonces, para poder realizar unos cuidados básicos, unos buenos cuidados básicos, tenemos que establecer prioridades. Seguramente a nosotros nos va a preocupar muchísimo el que mi papá no esté comiendo, ¿cierto? Pero seguramente a mi papá en este momento que está en esa fase no le importa comer, pero a mí como cuidador me afecta, ¿cierto? Entonces, tenemos es que preocuparnos por qué mi papá puede estar mal, ¿sí? Si puede hablar, le podemos preguntar, papá, ¿qué quiere? No que me preocupa a mí como cuidador, sino papá, ¿qué necesita? ¿Sí? Establecer siempre prioridades. Segundo, establecer un canal de comunicación. Si mi papá ya no puede hablar, pero puede escribir, ¿sí? Démosle una hojita, que él nos diga, que él nos cuente qué quiere, qué necesita, a través de un papel. Si no puede hablar, seguramente él está haciendo algún ruido de dolor porque tiene dolor, se está quejando, está haciendo, bueno, se está quejando de alguna manera y ese es como el medio de comunicación por el cual podemos identificar por qué está incómodo esa persona, ¿sí? Y segundo, organizar los cuidados. Cuando tenemos calidad en los cuidados, podemos brindarle una buena calidad de vida al final de la vida a la persona. Entonces, establecer prioridades, establecer un canal de comunicación y organizar los cuidados. Hay que escuchar al paciente y era a lo que me refería anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta caricatura dice, doctor,
hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Entonces el médico le responde, pues hambre, sueño y sed. Nosotros no podemos ser tan simples, ¿sí? Tan sencillos, sino tenemos que escucharlo, tenemos que identificar, poder identificar, y si no podemos hacerlo, entonces ubicar. En este caso, por ejemplo, como ustedes ya saben, hay un servicio que les puede ayudar a orientar esa parte. No necesariamente tiene que estar el paciente hospitalizado, sino también estar en la casa.